Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarme, porque la verdad es que esto que hayáis querido contar conmigo para mí es un motivo de alegría, más en estos días de que yo estoy medio confinado. Entonces, genial, porque así salgo, aunque sea nuestra mente, sale fuera. Bueno, eh, quería hablaros un poco. Hoy, el otro día estuve viendo un documental sobre Paco Umbral, entonces quería hablaros un poco. En este caso no es de mi libro, sino de nuestro proyecto Profesor 10 de Mates. Bueno, la primera, la presentación, estas son las estadísticas del canal del año pasado. Luego hablemos de los números, no me quiero meter mucho en estos líos. El año pasado nuestro canal llegó a 24,7 millones de visualizaciones, ¿vale? Es decir, hubo un porcentaje muy alto de personas que vieron nuestro contenido de matemáticas, física y química. Pero yo quiero contaros un poco nuestra historia, ¿eh? Y cómo surgió el canal. Bueno, el canal surgió realmente en la anterior crisis. Mi mujer, Carmen, que es el 50% de este proyecto, es la cara oculta de este proyecto, por eso el 50% de este proyecto, por eso siempre es obligatorio hablar de ella. Trabaja en una oficina de empleo y se dio cuenta en la anterior crisis que había mucha gente que intentaba reciclarse en el mundo de las matemáticas o también en el mundo de la formación. Quería formarse de nuevo y encontraba un muro infranqueable en el mundo de las matemáticas. Es cierto que las matemáticas a veces tienen esa mala fama. Yo cuento que las matemáticas son como el REC, que es un ogro, que si tú lo ves de lejos es feo, verde, incluso mete miedo, ¿no? Pero una vez que lo conoces te das cuenta que es súper divertido. Pues eso le pasaba a mucha gente que quería reciclarse y encontraba ese muro con las matemáticas. Entonces Carmen me lo comentó y me dijo, oye Sergio, tú que estás acostumbrado, ¿por qué no creas algo, haces algo para que todo el mundo que quiera reciclarse, que quiera volver a formarse, sea capaz y no encuentre esa dificultad en las matemáticas? Entonces, esa fue la idea, lo que generó el proyecto Profesor 10 de Mates. Nosotros lo que intentamos hacer desde un principio son lo que yo llamo tutoriales de cero al infinito. Es decir, son tutoriales que partiendo de la base, sin ningún conocimiento previo, intentamos ir paso a paso, hasta llegar a dominar todos los temas de matemáticas. Bueno, entonces eso es el género, el génesis del proyecto. También es cierto que yo en esos momentos estaba estudiando mi segunda carrera por la UNED y me di cuenta un día que había un tema que también era de atrás, que yo tenía que conocer, son los círculos de amor, pero bueno, y yo no era incapaz de entender ciertos problemas y ciertos conceptos de una asignatura. Entonces, buscando por internet, encontré un chico indio que explicaba en inglés aquello que yo era incapaz de entender en un vídeo en YouTube y lo entendí perfectamente. Y entonces ahí fue cuando se me hizo el eureka, ese famoso, y se me encendió la luz y entonces ya de ahí partió la idea de crear Profesor 10 de Mates. Este proyecto, Profesor 10 de Mates. También me gusta hablar mucho de las redes sociales porque yo en aquella época era otra persona. Yo era, por así decirlo, no llega a este extremo, pero sí no tenía redes sociales. Yo era una persona que con mis años yo creía que no eran necesarias las redes sociales y eso es un error muy grave, ¿vale? Y esto sobre todo me gusta comentárselo a los padres de los alumnos, porque yo sé que los chavales todos tienen redes sociales, entonces hay que conocer las redes sociales, siempre, ¿vale? Porque es el mundo en que vivimos y debemos conocer el medio en que nos movemos. Entonces es fundamental conocer las redes sociales, todas las redes sociales. Otra cosa es que luego seamos muy consumidores de ellas o no, eso es otra historia, pero sí es importante comentaros que es muy necesario dominar o conocer por lo menos las redes sociales, que es el mundo donde se van a mover nuestros hijos, nuestros sobrinos y la gente que tenemos alrededor. Bueno, eso es una opinión personal y, y me gusta siempre comentarla, ¿vale? Porque yo tenía una idea errónea al respecto y aprender, como decía hace unos segundos nuestro presentador, nadie nace aprendido y todos cometemos errores y lo importante, que también siempre me gusta mucho recalcarlo, cuando enseño matemáticas no pasa nada si cometemos errores, pero tenemos que aprender de ellos. Vale, yo cometo muchos y seguiré cometiendo muchos, aunque intento aprender de ellos. Bueno, entonces, una vez que ya tenía el proyecto, ya tenía pensado que íbamos a crear tutoriales de cero al infinito, ¿vale? Para aprender paso a paso todos los conceptos de matemáticas, de física y química, me planteé en qué red social. Bueno, yo tenía claro que la red social en la que iba a utilizar era YouTube. En aquel momento no había TikTok, no había Instagram, creo recordar, para TikTok fijo que no. Entonces decidí hacerlo en YouTube porque seguramente sea la plataforma que, tampoco había Twitch, que mejor se adaptaba a lo que yo quería hacer.
También es cierto que hay varios casos de compañeros en Twitter, por ejemplo, ahí pongo dos ejemplos que son Edutor y Julio Molero, y también podcast que hacen trabajo genial en este apartado. Bueno, bien, bien, una vez que ya sé lo que quiero hacer y ya decidí dónde hacerlo, pues el siguiente paso era ponernos a trabajar, ¿no? Claro, es un paso muy importante, ¿vale? Ya sabía lo que quería hacer y cómo, pues entonces ahora nos tenemos que poner a trabajar, ¿vale? Y esto es algo muy importante que me gusta también hablar. Trabajar en YouTube, trabajar en redes sociales, es un trabajo muy duro. Es muy duro, lo digo sobre todo para aquellos chavales que ahora está muy de moda ser o youtuber o influencer y cosas de esas. Es un trabajo muy duro, ¿vale? Hay excepciones, como en todos los lados, pero quiero remarcar que es un trabajo duro y que sobre todo requiere mucha formación. Es muy importante la formación porque si yo quiero contar algo a las personas, tengo que tener contenido, ¿vale? Y eso es fundamental. Es decir, la formación, los estudios son fundamentales en este mundo digital. Que no pensemos que por subir un vídeo es que se va a hacer viral y que, bueno, ya todo el mundo sabe a qué cosas me estoy refiriendo. No, la formación, soy muy pesado, es fundamental. Es fundamental porque si nosotros queremos contar algo, tenemos que tener contenido que contar y si no sabemos nada, no vamos a poder contar nada y nadie nos va a seguir ni nada por el estilo. Bueno, bien, entonces, una vez a lo largo de estos años, pues he sacado una serie de conclusiones que tienen, está muy de moda en el mundo de YouTube la palabra eh, edutubers, ¿vale? Educadores de YouTube. Yo siempre digo que yo no soy un educador. Educar es mucho más allá, es mucho más de lo que hacemos nosotros. Yo me considero más bien un formador, ¿vale? La gente que quiera aprender puede acceder a los vídeos y yo creo que es un buen método para aprender. Es un complemento vitamínico de las aulas. También se utiliza, vamos a ver en qué momentos o qué tipo de personas utilizan nuestros vídeos. Bien, entonces, los inconvenientes en primer lugar es que los vídeos no sustituyen a las personas, ¿vale? No es lo mismo dar clase online que tener una clase presencial. Nunca se podrá sustituir a las personas en la formación, en la educación. Yo para mí eso lo tengo claro y creo que es imposible. Como os decía antes, yo creo que es un complemento alimenticio que a veces viene genial, y a veces no tanto, pero es un complemento alimenticio. Desarrollar un proyecto como este da mucho trabajo, constancia y un crecimiento muy lento, ¿vale? Es decir, trabajo, 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 que nadie se lleva a engaño. Esto lleva horas y horas de trabajo. Yo antes os comentaba que este proyecto lo llevamos dos personas, yo y Carmen, y nosotros trabajamos más de 40 horas a la semana en esto y tenemos nuestro propio trabajo. Vale, luego hablaremos de la cuestión económica que viene ahí abajo. Constancia, es decir, nosotros tenemos que trabajar pues como un trabajo normal y corriente, pues 30, 40 horas a la semana y un crecimiento lento. Hasta el cabo de unos ciertos años no ves cómo empieza a crecer y crecer, ¿vale? No va a crecer nunca un proyecto de un día para otro. Es un trabajo duro, constante y como os comentaba antes, pues hay que formarse, hay que estar todo el tiempo formando, autoformándote y porque las redes sociales van evolucionando, el contenido que tú quieres crear va evolucionando, entonces la formación, la educación, los estudios son fundamentales en este tipo de proyectos y en las redes sociales y en todo. Económico. Bueno, aquí no me quiero meter en mucho fregado, me podría meter, luego si alguien me quiere preguntar, porque ahora está muy de moda, ha saltado la noticia bueno, no me acuerdo ni cómo se llama el país, de lo de Andorra, ¿vale? Entonces, aquí el inconveniente es económico, porque como os comentaba antes, mi mujer y yo, Carmen, que es el 50% del proyecto, trabajamos más de 40 horas en esto a la semana y no ganamos un sueldo, ¿vale? Que la gente no se lleve a engaño, que YouTube puede ser un complemento, luego hablaremos de las ventajas que tiene, pero no nos vamos a forrar. La gente que dice, bueno, Andorra, pues ahora si eres influencer te vas a Andorra porque eres millonario. Eso es falso, ¿vale? Y para mí se está dando una visión desde los medios de comunicación muy errónea porque creo que no se conoce este mundo, ¿vale? Y creo que hay gente, compañeros que se están aprovechando de ello para hacerse publicidad sin ser cierto, yo creo, lo que ellos comentan, pero bueno, ahí no me quiero meter. Y luego inconvenientes que en unos proyectos digitales, y eso creo que es un problema,
puedes trabajar 24 horas al día, ¿vale? Yo trabajo con el móvil, básicamente, y con el ordenador, pero bueno, el móvil es mi aparato de trabajo y yo podría estar trabajando 24 horas. Y es algo muy adictivo y que puede crear muchos problemas. Yo he tenido compañeros, y en mi caso también, que la ansiedad nos ha podido en épocas por el exceso de trabajo, porque tú quieres crear más contenido, quieres llegar a más gente, quieres pues crecer, y eso te hace pues que tú pienses que necesitas trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y se puede convertir en muy adictivo y en muy tóxico este tipo de trabajo. Así que mucho cuidado, porque es cierto que cuando yo puedo trabajar lo que yo quiera, al final se puede convertir en una obsesión, y podemos estar trabajando pues todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso más allá, hasta durmiendo, casi tenemos pesadillas a veces con esto. Bueno, entonces, claro, esos son los inconvenientes, pero bueno, si yo me le dedico, si le dedicamos 40 horas a la semana y estamos encantados de ellos, pues también tendrá ventajas. Todo tiene ventajas, inconvenientes, pero es bueno conocer todo en el mundo, sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas. Yo creo que una de las ventajas del proyecto es que universalizamos el conocimiento, aunque luego hablaremos de esto. Yo creo que, por ejemplo, yo puedo contaros muchísimas experiencias. Yo he tenido seguidores de todos lados del mundo, de todos los niveles culturales, de todos los niveles sociales, de todos los niveles económicos, que me han escrito, muchos de ellos que han conseguido pues sus metas o sus hitos gracias a los tutoriales. Y la verdad es que cada vez que recibo un correo, un mensaje de eso por las redes sociales, pues es una alegría y nos refuerza mucho en este trabajo que es muy interesante por estos motivos. Yo pienso, creo que sí es cierto que se universaliza el conocimiento, ¿vale? Es decir, cualquiera que quiera aprender ahora puede, más o menos. Luego hablaremos otra vez de esto. Hablar de lo que te apasiona. La verdad es que poder trabajar, yo siempre digo que la mayor suerte que tengo es que yo trabajo en aquello en lo que me gusta, y eso es fundamental. Y no todo el mundo tiene esta suerte. Yo la tengo. Y por eso me considero una persona con suerte. A nivel económico a lo mejor no, pero sí poder estar trabajando, y hablar y comentar de aquellas cosas que te gustan, que te apasionan, es fundamental. Y quizás de las partes más importantes. Visibilizar tu trabajo, ¿vale? Dar visibilidad a tu trabajo. Una cosa muy importante que las redes sociales ahora tienen, que yo me he dado cuenta, os acordáis que antes hablamos que yo era un poco cavernícola en ese sentido, y que he aprendido, porque siempre se aprende de los errores, tenemos que aprender los errores, nadie nace aprendido. Pues es cierto que yo, por ejemplo, que soy de una ciudad pequeña, soy de Ponferrada, vivo en Ponferrada, ¿vale? Entonces, he conseguido trascender, a todo el mundo desde una ciudad pequeña, desde una ciudad vaciada. Y eso es algo que sería inviable o imposible si no iba a ser por las redes sociales y por YouTube. Sería imposible que yo, por ejemplo, un profesor de Ponferrada, pues tuviese, por ejemplo, voy a contar ciertas cosillas, hitos que para mí son grandes hitos, pues por ejemplo, publicados 4 libros, que ahora tenemos publicados 4 libros, o que tuviese una sección en la 2 en la aventura del saber, durante unos cuantos meses. La verdad es que eso sería imposible sin las redes sociales, y era desde cualquier lugar, con sus inconvenientes, que desde una ciudad pequeña, desde una ciudad vaciada, pues podamos llegar a todo el mundo, ¿vale? Nuevas oportunidades, lo que comentaba antes, nos ha dado el proyecto, pues oportunidades como publicar libros, salir en televisión, muchísimas cosas, esta charla que estoy dando hoy, que para mí es una pasada, ¿vale? Y muchísimas cosas más. Lo más importante, sin lugar a dudas, es conocer a gente increíble. Gracias a este proyecto, pues es que lo económico os comentaba, pues que seguramente nos aparta poco, muy poco, si queréis, luego hablamos del tema, pues es conocer a gente increíble, ¿vale? Que te inviten a lugares y a sitios, pues que serían, como decía yo antes, de una ciudad pequeña, desde Ponferrada, pues que te inviten a Madrid, a ver ciertos eventos, a hacer eventos, a México, que este verano, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir una semana a dar charlas por México, pues oye, la verdad es que si me lo dicen hace 7 años o 6 años, cuando creé el proyecto, pues va a decir, bueno, hombre, no te lo crees ni tú. Pues bueno, y eso ha ocurrido, y ha ocurrido gracias a las redes sociales, ¿vale? Y luego aportar a la sociedad. Nuestro proyecto nació como os comentaba antes, pues como un motivo de crear, aportar algo a la sociedad, es decir, para aquella gente que se quería reciclar, que quería aprender,
básicamente, pues oye, que tuviesen algo, algún medio para poder hacerlo. Y con ese motivo empezó el proyecto. Entonces, nosotros queremos seguir aportando a la sociedad porque creo que parte de lo que nosotros hacemos es lo que vamos a dejar en este mundo. Nosotros en el mundo vamos a estar transitoriamente, por desgracia, por eso aún me quedan muchos años, no os preocupéis, o eso espero, pero, pero queremos dejar algo, aportar algo de valor, ¿vale? Yo creo que es importante siempre en los trabajos aportar algo de valor, y entonces nosotros lo intentamos hacer, pues bueno, con diferentes cuestiones que, bueno, que no creo, no les quiero dar publicidad porque parece que cuando hacemos esas cosas pues son con medios publicitarios, pero no me gusta, por eso me gusta comentarlo, pero no decir cuáles son. Bien, luego, esto en definitiva es nuestro proyecto, por qué lo creamos y las ventajas y desventajas, los ventajas y los inconvenientes que le vemos a proyectos de este tipo. Yo que insisto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es fundamental la formación. Os lo digo, ¿vale? Si yo quiero crear contenido, ¿vale? Y el contenido que sea de calidad, y el contenido de calidad en el fondo a la larga, yo puedo crear un vídeo y que se puedan medio viralizar, es decir, que me puedan ver 1000 personas, pero si a la larga no tengo contenido, no tengo cultura, no tengo formación, eso muere, ¿vale? Entonces, estudiar, formaros, aprender, que es la base de todo, de este trabajo y de cualquier trabajo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de esto es nuestro proyecto hasta el fatídico día o que llegó esto, ¿vale? A nuestro planeta. Entonces, cuando llegó el coronavirus, cuando llegó el confinamiento, pues también nosotros, como os decíamos, a nosotros nos importa mucho aportar. Intentamos aportar nuestro granito de arena, lo poco que podemos hacer, pero lo intentamos hacer siempre que podemos. Entonces, cuando llegó el coronavirus y el confinamiento, pues entonces nos pusimos nosotros a trabajar. Y como pertenecemos a varios grupos de profesores y compañeros y tal, entonces decidimos entre todos, un grupo de profesores de matemáticas, ¿vale? Que todos tenemos muchos contenidos, canales de YouTube diferentes y otro tipo de contenidos de matemáticas, pues crear un blog. Vale, entonces lo primero que hicimos fue crear un blog que se llama Matemáticas versus Coronavirus o Matemáticas contra el Coronavirus, donde ahí fuimos todos organizando nuestro contenido para, podéis ver ahí, para eso, para bachillerato, para abajo. Entonces fuimos creando el contenido que ya teníamos creando, lo fuimos recopilando, lo fuimos reorganizando. La verdad es que yo estoy muy contento de esto porque decenas de miles de personas accedieron a ese contenido durante el confinamiento y bueno, nos dio mucho trabajo porque aunque parezca que no, reorganizar todo tu contenido y ponerte de acuerdo con compañeros, etcétera, etcétera, fueron horas y horas de trabajo, pero bueno, la verdad es que mereció muchísimo la pena. Bueno, entonces eso fue lo que hicimos aquí en España, pero cuando llevábamos el proyecto medio desarrollado, la pandemia llegó a Latinoamérica. Entonces yo hablé con varios compañeros de Latinoamérica y en Latinoamérica entonces creamos algo parecido, pero como más amplio, ¿vale? Que es el siguiente portal, a ver, lo va a dar para adelante, que es EduTubers, la página web EduTubers, lo que yo os comentaba antes, esa palabra está a lo mejor muy de moda en el mundo de YouTube, aunque yo creo que más que educadores somos formadores. Pero bueno, eso podríamos discutirlo algún día, pero nada más. Entonces creamos la página web de EduTubers con el hashtag quédate en casa y estudia conmigo. Que bueno, ahí viene solo conmigo. Bueno, entonces ahí, aquí en matemáticas contra el coronavirus, éramos todos profesores de matemáticas, aquí había profesores de todo índole, había profesores de matemáticas, de física, de química, de biología, de prácticamente todas las asignaturas. Entonces lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca y además de todo el contenido, también volcarlo ahí, que nos dio mucho trabajo, pues para intentar organizarlo. Imaginaros miles de vídeos de compañeros, pues es un poco caótico y dio mucho trabajo, ¿vale? Practicándolo todo. Bueno, no voy a meter en cuestiones técnicas. También lo que hicimos fue crear como horarios para dar clases en directo. Aquí había clases en directo
y que todos hicimos nuestros directos en YouTube, unos más y otros menos, y entonces decíamos, pues por ejemplo, hoy a las 16 horas hora española y a las 12 horas en México y en Colombia, etcétera, etcétera, poníamos horarios, pues va a haber clase de álgebra básica o no sé qué, entonces íbamos poniendo los enlaces, íbamos poniendo clases en directo y la verdad es que fue una pasada porque decenas de miles de chavales y no tan chavales accedieron a esas clases en directo. Bueno, y esto fue quizá los dos proyectos que durante el confinamiento, dos de los tres proyectos que durante el confinamiento desarrollamos. Bueno, el tercero yo no lo desarrollé, bueno, ni mucho menos, ya os dais cuenta por qué, ¿vale? Que es, claro, lo que hablábamos antes, ¿vale? Y esto creo que es muy importante, y tenemos ahí una gran labor, ¿vale? Lo de que las redes sociales, ¿vale? Internet universaliza el conocimiento. Yo es algo que yo tenía claro hasta este momento. Lo que yo os decía antes, nosotros tenemos que aprender de los errores. Nosotros nadie nace aprendido. Entonces yo puedo tener unas creencias, el espíritu crítico, el pensamiento crítico, pero me puedo dar cuenta que estoy equivocado. Yo tengo claro que estoy equivocado. ¿Las redes sociales universalizan el conocimiento? Sí, pero no llegan a todo el mundo, ¿vale? Y ese es el gran problema. Cuando ocurrió la pandemia, ¿vale? Cuando fue el confinamiento, pues nos dimos cuenta, o se vio que había mucha gente que no tenía acceso no tenía acceso, no tenía acceso a Internet. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, por no tener Internet en casa, por tener pocos datos, por no tener ordenadores, porque sí, el móvil sí, pero bueno, para donde tú se tiras, si tienes que estudiar unas ciertas horas, en el móvil es imposible e inviable no tener los dispositivos adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había ciertos niveles que el conocimiento no llegaba. ¿Vale? Entonces, la universalización del conocimiento no es real del todo hasta que todo el mundo tenga acceso, ¿vale? A Internet y tenga los dispositivos adecuados. Entonces, estamos intentando o avanzando hacia ella, pero no hemos llegado a ella, ¿vale? Yo creo que es importante. Y entonces, en esto, pues el Ministerio de Educación creó unos contenidos o creó un proyecto que para mí fue muy interesante, yo creo, y fue puntero en el mundo, que se llama, porque ahora, por ejemplo, en Latinoamérica también lo están siguiendo, haciendo Aprender desde casa o Aprendemos en casa, ¿vale? Que era un proyecto, no sé si os acordáis, que por las mañanas pues había como clases grabadas, era en la 2 y en ClanTV, sí, en la 2 y en ClanTV, ¿vale? Entonces se puso en contacto con nosotros el ministerio para que le dejásemos todo también nuestro contenido. También nos dio mucho trabajo en ese sentido, colaboramos muchos profesores, decenas de profesores de España aportando el contenido. A nosotros nos dio mucho trabajo porque nos pedían los vídeos en ciertos formatos, hubo que cambiar los formatos, hubo que etiquetar, esto de que a mí no me gusta nada, que es el etiquetar las cosas, el papeleo y todas estas historias, pues bueno, nos dio mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que bueno, que poder aportar lo que decíamos antes quizás sea lo más importante, poder aportar a la sociedad. Bueno, ahí veis una imagen mía también. Es cierto que, como os comentaba antes, nosotros tuvimos, perdón, unos meses en la aventura del saber y también reciclaron los vídeos de la aventura del saber, que hablábamos, bueno, de cuestiones matemáticas. Y bueno, la verdad es que para nosotros fue una experiencia súper chula, ¿vale? La verdad es que bueno, y luego, por último, antes, a lo mejor, bueno, mira, he ido muy rápido, la verdad. Me cuesta hablar de mí mismo, entonces intento pasar todo rápido. Y bueno, lo que os yo decía al principio, en definitiva, lo digo para todos aquellos, porque yo sé que es muy común en los chavales de hoy en día, "Oh, yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser en Twitch, ¿vale? Pues que es un trabajo muy duro, en primer lugar, ¿vale? Que requiere un trabajo muy constante y sobre todo muchísima formación. Es decir, hay que estudiar mucho ¿eh? Para proyectar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos a la demás gente, ¿vale? Yo sí saco en valor lo más importante que puedo pensar de estos últimos años del proyecto, pues son varias cosas. No el dinero, porque no me gusta hablar de dinero, pero que seáis conscientes que con este tipo de plataformas es muy difícil ganar dinero. Yo, si os fijáis, la primera pantalla que os mostré eran
mis visualizaciones en el año pasado. Nosotros tenemos una media, podemos pensar que el año pasado con el confinamiento crecieron, pero la media más o menos se mantuvo igual que todos los años, es decir, unos 24, 25 millones de visualizaciones. Una media de, a ver, ¿cuánto es la media ahí? Una media de 2 millones de visualizaciones al mes, que son muchísimas, muchísimas, ya os lo puedo asegurar. Y con eso nosotros no tendríamos un sueldo, ni mucho menos, ni medio sueldo. Llegaríamos a medio sueldo para vivir, ¿vale? Bueno, entonces, lo que os quiero comentar. Pero sí es cierto que nos da algo que es muy importante, que es visibilidad a nuestro proyecto, oportunidades, ¿vale? Y poder conocer gente increíble, ¿vale? Visibilidad al trabajo que nosotros hacemos. Nos ha dado muchas oportunidades. Por ejemplo, bueno, ahí tengo las portadas, esto es un poco spam, de nuestros 2 últimos libros, ¿vale? Que el de la izquierda, el que tiene el 0 ahí, es un libro totalmente solidario, que todos los derechos de autor irán destinados a la lucha contra el cáncer infantil, lo que yo os decía, de aportar a la sociedad, es parte de lo que intentamos hacer. También tenemos ahí una imagen ahí abajo de nuestra experiencia, que para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Pues estar en la aventura del saber, unos meses allí, pues haciendo un taller de matemáticas. Y por último, conocer a gente increíble. La verdad es que lo que más me ha llevado a este proyecto, y lo creo que lo más importante de esto, es poder conocer, poder moverte, poder aprender de otras personas. Yo, por ejemplo, esta foto del medio, os quiero presentar, porque desde que lo conocí, una de las cosas que me siento, no obligado, pero que sí que me gusta hacer es que el mundo conozca a Ernesto García Camarero, que es este señor ahí de pelo blanco que está al lado mío, que me habéis hinchado ahí, al lado de él, que bueno, que yo siempre que voy a Madrid voy a visitarlo, ¿vale? Nos hemos hecho muy amigos. ¿Y quién es Ernesto García Camarero? Seguramente nadie conozca quién es Ernesto García Camarero, pero yo os voy a contar quién es Ernesto García Camarero porque es un personaje que es súper importante en la segunda mitad del siglo XX en España, seguramente de los científicos, y no científicos, sino de los pensadores más importantes la segunda parte del siglo XX española, y nadie lo conoce. Ernesto García Camarero, entre otras muchas cosas, que es muchísimo, es el padre de la informática en España y en Latinoamérica, ¿vale? Ahí lo dejo, casi nada. Y muchísimas más cosas que el tío es un crack y es de las cosas, pues para mí, si me dijesen, ¿qué es lo más importante que has conseguido estos años con profesor de mates? Pues ha sido poder conversar siempre que voy a Madrid con Ernesto y hacerme amigo de él. Para mí, sin lugar a dudas, es lo más importante. Y nada, deciros que muchas gracias. Y yo no sé si hay ronda de preguntas o no, porque yo estoy haciendo esta charla a ciegas, no veo nada, no sé si se ha visto, si no, esto también es cuestión de este mundo de Internet, porque espero que sí, que se me ha oído bien, no veo ningún mensaje por ahí. Ya, a lo mejor me dice, oye Sergio, que no tenías el micro enchufado, no me extrañaría nada. Bueno. Sergio, ya puedes dejar de Sí. compartir la pantalla, te escuchamos. Vale, vale. Bueno, Sí, me Sergio, a mí me ha escucháis bien, parecido ¿no? súper interesante todo lo que has comentado en general, porque todo ha sido interesante, pero un poco desde el punto de vista mío, que al final llevo muchos años dedicándome a ellos, lo que tú comentabas, ¿no? Que hay que seguir estudiando, que puede llegar el momento de Twitch, de YouTube, pero que eso es una cosa que tiene que de momento como quedar como secundaria, ir haciendo poco a poco y mantener ese estudio y no estar adicto a ese trabajo barra estudio todo de golpe, ¿no? Intentar organizarse de la mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que, y siempre me gusta hablarlo, y es cierto, además conozco a varios compañeros de este mundo, y es que la formación es fundamental, hay que estudiar, porque lo que decía antes, es decir, si tú quieres contar cosas en una red social, en la que sea, cada uno se adaptará a la que más le guste o la que más le vaya, pues tienes que tener algo que contar, pues si no tienes nada que contar, por mucho que tú quieras y no sé qué y no sé cuánto, eso es imposible. Entonces la educación, la formación es fundamental. Tú te habrás dado cuenta también en tu vida, para ti seguramente la formación es parte de tu trabajo, ¿no? Claro, si no supiera hablar bien castellano, probablemente no podría estar aquí, ¿no? Si no supiéramos todas estas cosas que a veces pueden parecer tonterías, no podríamos quizá estar aquí, ¿no? Y hacer muchos otros de los trabajos, ¿no? Y eso al final te das cuenta, ¿no? Si no leyéramos, tampoco podríamos hacer muchas de estas cosas. Totalmente. Sí. Sergio, te voy a lanzar una pregunta. Muchísimas gracias por tu charla y por todos los consejos. Como bien decías, aportar a la sociedad es importantísimo y una gran labor que hacéis, tanto tú como tu otra mitad que nos comentabas. Te lanzo la pregunta, que somos unos niños de 7, 8 años y queríamos unos consejos del buen uso de Internet desde casa en concreto. ¿Qué les puedes decir? Bueno, yo creo que el uso responsable de Internet es fundamental, ¿vale? Yo más que a los chavales, el consejo sería a los padres, ¿vale? Lo que os decía antes. Es decir, yo era un hombre
un cavernícola, a lo mejor, no lo sé, vamos. Pero bueno, sí, que decía, las redes sociales para mí no van, yo estoy en mi mundo de las matemáticas, ¿no? Y tal y cual, entonces tampoco las veía necesarias. Y eso era un gran error, ¿vale? Porque sobre todo esto va con los padres. Tenemos que conocer el medio en que nos van a mover nuestros hijos. Entonces, yo no digo que nos volvamos unos locos ahí de las redes sociales ni nada, pero sí debemos conocerlas, ¿vale? Entonces, siempre, sobre todo a esas edades tan pequeñas, todo el contenido debería estar supervisado por los padres, ¿vale? Entonces, esto más que a los chavales, es a los padres. Entonces, para poder supervisar algo, tienes que conocerlo. Porque si yo como padre voy a ciegas, pues no sé qué le puedo recomendar a mi hijo. Bueno, Sergio, yo creo que todo lo que nos has comentado ha sido interesantísimo y te damos las gracias por estar en este día de Internet Segura 2021. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ¿vale? Y genial todo lo que estáis haciendo. Enhorabuena. Un placer. Gracias, hasta pronto, Sergio.